¿Sabías que en América Latina existieron los caníbales? Entre la oscuridad de los Andes, un hombre se convirtió en leyenda del horror. Dorángel Vargas, más conocido como el caníbal, que cazaba en silencio, oculto entre las sombras y huesos, decía que la carne humana era más suave y más pura. Y cuando la policía descubrió su guarida, hallaron un festín macabro, imposible de olvidar. José Dorángel Vargas Gómez, más conocido como el Come Gente, nació el 14 de mayo de 1957 en un pequeño poblado de Santa Elena, Arenales, en el estado de Mérida, Venezuela. Bajo la cortina de humo de ser un vagabundo con antecedentes esquizofrénicos, ocultaba un gran secreto de ser un asesino serial que no solo mataba, sino que también se los devoraba. El aire huele a humedad, a hierro y a carne vieja. En la orilla del río Torbes, los perros ladran, pero nadie se atreve a mirar demasiado entre los matorrales, porque ahí, entre los cartones y los trozos de lata oxidada, vive un hombre que no pertenece del todo a este mundo. En los años 90, el terror abundaba a las orillas del río, ya que nadie se esperaba de que iba a ser una zona totalmente peligrosa. En las orillas del río, cuando los caminantes salían a trotar, a ejercitarse, nadie esperaba que iba a ser la última corrida que iban a tener, ya que entre los matorrales y las orillas del río, Dorángel Vargas, él estaba entre las tinieblas, esperando en qué momento atacar, para de pronto abalanzarse sobre su próxima víctima. Se comenta que una de las primeras víctimas de Dorángel Vargas fue una persona que se encontraba en estado de ebriedad, la cual llegó a las entrañas del lugar donde él residía. Simplemente acercarse a él fue lo que bastó para poder darle un festín a Dorángel, que él con los brazos abiertos lo recibió. Pero él no esperaba que esa cordial bienvenida iba a ser también una cordial despedida de este mundo. Aunque parezca descabellado, Dorángel tenía un código, la cual lo cumplía a cabalidad, que no devoraba niños, tampoco mujeres. Las únicas víctimas que él tenía eran hombres entre 20 a 40 años, que eran deportistas. Nadie sabe exactamente cuándo empezó su hambre, pero algunos dicen que después de tantos años viviendo en las calles, su mente se rompió. Otros aseguran que el hambre lo transformó en algo más antiguo que un hombre, un depredador sin moral, un carnicero sin compasión. En los años 90, San Cristóbal se convirtió en un coto de caza. Cazaba de noche, esperaba a los vagabundos, a los solitarios, a los que nadie buscaría, y les ofrecía comida, o en lugar dormir bajo el puente Libertador, y ahí, entre cartones y la neblina del río, los mataba con calma, sin odio, sin prisa. Luego los descuartizaba, los brazos y piernas los colgaba para que se desangraran.
Los órganos los enterraba y la carne la guardaba en pequeños frascos como si fueran trofeos o ingredientes para un banquete secreto. En el año 1999, cuando la policía fue a capturarlo, él lo recibió muy cordialmente a los policías, hasta les ofreció de comer. Cuando lo capturaron, los policías no creían lo que veían. En su choza encontraron huesos limpios, restos hervidos, cuchillos lisos de que ya no podían cortar más de tanto que habían dañado. Dorángel, con serenidad infantil, explicó sin culpa: no como mujeres, ni viejos, ni tampoco gordos. Tienen mucha grasa. Me gustan los hombres jóvenes porque su carne es más tierna. Mientras lo contaba, él sonreía. Era imposible saber si bromeaba o realmente se deleitaba recordando sus comidas. Durante el tiempo de los interrogatorios, parecía flotar dentro de la locura. La razón decía que él no era un asesino. Decía que él solo se alimentaba y que la carne humana era más sabrosa que la del cerdo. El horror no estaba solo en sus actos, sino en la tranquilidad con la que los contaba. Había una dulzura en su enferma voz cuando él estuviera hablando de las recetas y no de los cadáveres. Los guardias por las noches lo vigilaban y juraban escucharlo reír, murmurando recetas inventadas: pierna con yuca, costillas con plátano maduro, y decía que cuando había luna llena olía a carne asada, aunque nadie cocinara nada. El comegente, al momento de que fue su condena, él quedó como un enfermo mental, la cual fue recluido a un lugar específico que era para tratar su enfermedad mental. Pero al poco tiempo, él quedó libre ya que decían que era una persona renovada. Lo soltaron. ¿Y qué crees que pasó? Volvió a hacer lo mismo, lo que él deleitaba. Él quería comer carne humana. Nuevamente fue detenido y esta vez se volvió a poner tras las rejas directamente de una clínica para enfermos mentales para ver si podían tratar al comegente. Su situación actual sigue en prisión. Dice que se convirtió al cristianismo, la cual él dice que cambió como la mayoría de los criminales que se convierten después de hacer tantas atrocidades. Esta historia conmocionó toda Venezuela y Latinoamérica en general, porque este era el primer caso de un caníbal en Latinoamérica. El horror era espeluznante en los Andes cuando se trataba del tema del comegente. Se convirtió en una sombra la leyenda. Algunos aseguran que si pasas por el río Torbres en la madrugada, puedes escuchar un silbido o ver una figura encorvada entre la niebla, moviendo un cuchillo oxidado y tarareando una canción infantil. Dicen que si Dorángel no hubiera sido detenido, él siguiera flotando sobre el agua, esperando su próxima víctima, su próximo caminante o persona vagabunda que llegara a sus fauces. Y como decía él, que mientras haya hambre, siempre tendrá el deseo de probar carne humana. Espero que hayas disfrutado de este relato, porque
que esto se relata con calidad.